Arranca la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol y atención, señoras y señores, que hay muchas historias que merece la pena ser contadas y analizadas porque tenemos a equipos reforzados, a favoritos claros dependiendo de cada una de las divisiones, pero también tenemos más de alguna incógnita que merece la pena ser resuelta. Así que hoy te diré quiénes llegan mejor, quiénes pueden sorprender y quién se puede caer de cara al inicio de la nueva temporada de la LMB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor del rey de los deportes. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el favor de tu atención y que rápidamente antes de arrancar te quiere pedir dos cuestiones. Número uno, suscríbete al canal, es completamente gratis y nos ayudas mucho a seguir creciendo. Y número dos, deja tu like, que esa es la mejor manera de decirnos que quieres que traigamos más contenido al respecto del rey de los deportes. Así que dicho lo anterior, señoras y señores, sin más tiempo para perder, comenzamos a analizar, a hacer la previa de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, que va a entrar a su nueva campaña con 101 años de vida. Pero ojo, primera cuestión que tenemos que tener muy en claro, antes de hablar de novenas, antes de hablar de refuerzos, antes de analizar el momento de forma, los managers y todas las imponderables que pueden existir alrededor de este deporte. Lo principal, el punto de partida neurálgico, es que para esta temporada 2026 va a haber una modificación con respecto al reglamento de competencia, porque hasta la temporada anterior se permitían hasta 20 peloteros por cada uno de los equipos no nacidos en México. Es decir, se permitían hasta 20 extranjeros. Y a partir de esta campaña 2026 ha comenzado esta reducción, que en este caso va a ser de 18, es decir, va a haber 2 cupos menos por equipo para peloteros extranjeros, o lo que es lo mismo, 2 nuevos cupos para peloteros mexicanos. La decisión es polémica por donde se analice. Hay quien está a favor de la reducción, hay quien está en contra de la reducción porque dice que va en contra del espectáculo, pero si estás tú de un lado o de otro, sinceramente, en este momento pasa a segundo plano porque es el reglamento de competencia el que indica que ya no serán 20, sino serán 18 extranjeros. Así que dicho lo anterior, ahora sí, vámonos a analizar la zona sur, la división de los Diablos Rojos, los Leones de Yucatán, los Piratas de Campeche, los Guerreros de Oaxaca y compañía. Y para comenzar hablando de esta división, tenemos que analizar el panorama completo. ¿Por qué? Porque más allá de particularidades, porque ojo, quiero que tú, que estás del otro lado, me digas ahí abajo en la cajita de comentarios qué equipo merece su propia previa, qué equipo merece una cobertura mucho más puntual. Tú eres de Diablos Rojos del México, tú eres de los Olmecas de Tabasco, del Águila de Veracruz, del conjunto de los Tigres de Quintana Roo. Bueno, házmelo saber ahí abajo en la cajita de comentarios y los equipos que reciban más menciones van a tener su video en exclusiva. Así que dicho lo anterior, en este video vamos a analizar el panorama primero de la zona sur. Una zona sur
que tiene a los Diablos Rojos del México como monarcas, porque vamos, además han ganado en los 2 últimos años la corona en la Serie del Rey, pero que ojo, de manera habitual los últimos 4 campeones vienen de esta zona, porque de aquí surgió Diablos Rojos en el 2025, el México, el mismo equipo en 2024, en 2023 los Pericos de Puebla y en 2022 los Leones de Yucatán. Previamente había ganado el cuadro de los Toros de Tijuana en 2021, viniendo de atrás y sacándole la serie de manera espectacular al conjunto de la península de Yucatán después de un 3-0. Pero más allá de esa cuestión, señoras y señores, tenemos que hablar de cómo en las últimas temporadas, con el fortalecimiento de los Diablos Rojos del México, ha habido un descenso en cuanto a la competitividad. ¿Por qué? Porque pasó en 2024 y pasó en 2025. ¿Qué ocurrió? Bueno, que los de Lorenzo Bondi ganaron de inicio a fin la división. Tú podías llegar en el mes de mayo a voltear a ver el standing y por más entusiasta que tú fueras de los otros 9 equipos o que apelaras a la competitividad, tenías que ser muy sincero, mirarte al espejo y darte cuenta que los de Lorenzo Bondi se iban a quedar con el primer puesto. A partir de ahí, todo se convierte en una auténtica guerra civil. ¿Por qué? Porque vienen equipos como Guerreros de Oaxaca, que pueden llegar a tener argumentos interesantes, los Leones de Yucatán, los Piratas de Campeche, los Olmecas de Tabasco, el propio Pericos de Puebla o el Águila de Veracruz, y los cupos a la postemporada solamente son 6. Uno pareciera que a bote pronto ya está designado, pero a partir de ahí se abre una conversación muy interesante. Eso con respecto al panorama, pero yo quiero destacar 5 puntos de esta división antes de pasar al norte. Número 1, mencionar que el bicampeón mantiene a Lorenzo Bondi. Eso me parece que es una buena noticia, más allá de críticas, más allá de filias y fobias. ¿Por qué? Porque te estás quedando con el manager bicampeón de esta competición y eso siempre va a venir en pro de poder reafirmar lo que has conseguido hasta el momento. Se ha reforzado de gran manera. Lo de John Singleton puede llegar a ser una gran nota. Lo de Michael Franco puede llegar a ser una fabulosa noticia. A esto hay que sumarle que mantienes a Julián Ornelas, que mantienes a José Marmolejos, que mantienes a Robinson Cano, que mantienes un staff de abridores bastante interesante y que vamos, si hoy me preguntas cuál es el roster más potente y más completo de toda la LMB, yo siendo muy franco te voy a decir que el de los Diablos Rojos del México. Pero existe un gran pero. Bueno, de hecho, 2 grandes peros, que si bien es cierto, no restan, no suman. Y por orden de la conversación, el no sumar puede significar restar. ¿Y cuáles son esos 2 peros que yo le pondría al conjunto del Alfredo Harp Elú? Número 1, no ganaron la Baseball Champions League. Y podrán decir que es un torneo de pretemporada, podrán llegar a decir que no se lo tomaron en serio, que el Japper Gamboa no estaba disponible, que además Carlos Sepúlveda se terminó lastimando en cierto momento de la competición, que Julián Ornelas no estaba disponible, que Yafet Amador no había reportado hasta ese momento. Habrá 1000 justificantes. Lo cierto es que la temporada anterior, previo al bicampeonato, la novena de Lorenzo Bondi ganó de inicio a fin con paso perfecto y sin que nadie le volteara a ver a la cara. Y en esta última oportunidad no lo consiguieron. Número 2, llegó Víctor González, liga mayorista, con credenciales formidables, con anillo de campeón
de la Serie Mundial. Pero quien no llegó porque se fue a la Liga del Atlántico fue Trevor Bauer. Que ojo, habrá quien me diga, la temporada anterior no fue requerido Trevor Bauer para volver a campeonar. Totalmente de acuerdo. Pero así seas el mayor hater del Cy Young en la temporada 2020, así seas el mayor detractor de su estilo, de su manera de ser, no me puedes decir que haya un equipo en el planeta, incluido Major League Baseball, que no sería mejor de contar con la presencia y los servicios de Trevor Bauer. Así que esos son los dos peros que yo le pongo a un equipo que lo podemos repasar en una previa específica. Tiene un equipazo, tiene un gran roster, tiene un magnífico técnico o un magnífico manager. Pero de ahí a decir que no existen ciertos negritos en ese arroz, hay una gran distancia. El siguiente punto, señoras y señores, es que los Leones de Yucatán son unos Leones total y absolutamente distintos a lo que hemos visto en temporadas anteriores. ¿Eso será para bien? ¿Eso será para mal? Simplemente el Diamante nos va a responder a esa pregunta. Y es que los de Sergio Omar Gastelum, el nuevo manager de este conjunto, se han reforzado con nombres interesantes. Han traído a gente como Miguel Castro, como Alonso Gaitán. Pero ojo, que si tú me decías o si tú me preguntabas de cara a la temporada anterior quién era el mejor abridor que tenían los de Yucatán, yo te diría que lo era Odrisamer Despaigne. Odrisamer Despaigne ya no formará parte de este equipo. Y si tú me dirías cuál es la mejor arma, o me hubieras preguntado cuál es el arma más potente de estos Leones de Yucatán, la temporada anterior, yo te hubiera dicho que Art Charles. Bueno, Art Charles se ha retirado. También se ha retirado el Pepón Juárez. Es decir, hay una revolución y una regeneración con respecto a lo que podíamos considerar como constante para Leones de Yucatán la temporada anterior o en campañas anteriores. Y eso puede suponer una revolución en ascendente o una curva de aprendizaje que te puede tocar el punto bajo de la misma. Es decir, es una incógnita, se han movido mucho en la temporada muerta y veremos cómo le termina yendo a la novena de Sergio Omar Gastelum. Otro punto a tener en cuenta es que el Águila de Veracruz con Pedro Meré se ha reforzado de muy buena manera. De hecho, en esta zona sur me parece que es el que puede llegar a tener un mayor upgrade, es decir, un mayor crecimiento con respecto a su versión de 2025, que esto puede sonar a mucho o a poco, porque para reforzar de la manera en la cual se está reforzando de manera exponencial a este equipo con Diablos Rojos del México, te tendrías que deshacer del propio estadio para que te alcanzara el porcentaje. Aquí era un buen equipo, sí, lo que podía presentar el cuadro de el Águila, pero se ha mejorado y se ha mejorado porque existía un margen de crecimiento que se ha ido rellenando. Nombres como Tito Valenzuela o como Sebastián Elizalde son parte de los argumentos que hacen interesante ver qué nos puede ofrecer el Águila de Veracruz. El siguiente punto son los Piratas de Campeche. Y aquí la pregunta es muy clara. ¿Serán un One Hit Wonder, es decir, un éxito apabullante de una temporada solamente, o lo podrán sostener? Han perdido a piezas importantes como Carlos Bustamante, han perdido a piezas importantes como Chris Carter, que se ha ido a los Zaraperos de Saltillo, pero
han traído a gente como Addison Russell, que puede llegar a ser un argumento interesante para confiar en el conjunto de Campeche. Y finalmente, la última incógnita, el último punto antes de dejar el sur, es el siguiente. ¿Estará disponible el Estadio de Guerreros de Oaxaca? Es decir, el Yuba, siendo este el nombre al cual va a responder la nueva casa bélica, va a estar disponible para el Opening Day. Y si no es así, ¿dónde va a jugar Oaxaca? A mí un pajarito me dijo hace algunos días que va a jugar en el Alfredo Harp Elú, aprovechando que son los hermanos menores de los Diablos Rojos del México. Pero pase lo que pase, esa puede llegar a ser una condicionante en contra de la novena de Roberto El Chapo Vizcarra. Y rápidamente, señoras y señores, viajamos al norte. Y aquí el panorama es distinto, totalmente distinto a lo que se puede vivir en el sur. Número uno, porque en este caso tenemos que hablar que aquí es un todos contra todos. Que tú puedes comenzar de gran manera la temporada y la competitividad, teniendo en cuenta que son 27 de las 31 series las que se disputan del norte contra el norte, es decir, Charros contra Rieleros, Rieleros contra Saltillo, Saltillo contra Monclova, el cuadro de Tijuana contra los Tecos de los Dos Laredos, Sultanes de Monterrey contra Unión Laguna, y todos tienen un nivel muy similar, salvo contadas excepciones. Y bajo esa premisa, señoras y señores, tenemos que voltear a ver el hecho de que, si bien es cierto, en la competitividad, en el día a día, el standing y la propia división del norte es muy atractiva desde 2021, es decir, después de la temporada de la pandemia, cuando los Toros de Tijuana, como lo señalábamos hace simplemente instantes, resurgieron de las cenizas para derrotar a los Leones de Yucatán. Desde entonces no tenemos a un campeón de la zona norte en la Serie del Rey. Muchos podrán decir que son trabucos muy potentes, que además llegan con ventaja porque no tienen un día a día tan desgastante en el sur. Muchos podrán decir que es simplemente casualidad porque te topaste con los Diablos Rojos del México de Trevor Bauer, Robinson Cano y Lorenzo Bondi. Muchos podrán decir que simplemente es una conversación que dura una semana, porque en una semana se define al campeón, y que lo que ocurre en el resto de la temporada no tiene que ser condicionado por lo que pasa en una área tan delimitada. Pero sea cual sea el argumento, es muy llamativo que una zona tan potente, que una división tan interesante, que repito, tiene a conjuntos y a clubes como los Acereros de Monclova, que la temporada anterior tenían un equipazo, Algodoneros y Unión Laguna, el caso de los Tecolotes de los Dos Laredos, los propios Toros de Tijuana, Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey. Todos estos argumentos normalmente son interesantes, y desde hace ya varios años que ninguno de ellos se termina quedando ni con el 108 costuras, el nuevo trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol, ni anteriormente con la Copa Sachila. Pero más allá de esa cuestión, así como lo hicimos con el sur, tenemos varios puntos a tener en cuenta de cara a la zona norte. Te recuerdo que si tú quieres un video individual en específico de tu equipo, lo puedes dejar ahí abajo en la cajita de comentarios, y los equipos que reciban más apoyo van a tener su propio video. Vámonos con esos 5 puntos. Número 1, el campeón del norte, es decir, Charros de Jalisco, mantiene la base, y esto puede ser muy positivo. Mantiene a Benjamín Gil como manager, mantiene
prácticamente a todo el cuerpo técnico. Yéndonos hacia el diamante, mantiene a gente como Kai Garlic, como Willie Calhoun, que Willie Calhoun llegó sobre la hora y se terminó convirtiendo el charroso en alguien muy importante. Mantiene a Michael Wilansky, mantiene a Mateo Gil, mantiene a Josh Fuentes, mantiene a Joneswy Fargas, mantiene a JJ Aguilar, mantiene a Billy Hamilton, mantiene a varias piezas muy importantes, inclusive en los roles no estelares sigue manteniendo la base. Eso sí, yo tengo una gran duda con respecto a estos Charros, y es que si tú me preguntas qué es más probable, un Charros tricampeón, es decir, conseguir lo que consiguió la temporada pasada en la Liga Mexicana del Pacífico, o un Charros campeón de la zona norte, yo pongo mis fichas, sin lugar a dudas, en el tricampeonato del Pacífico. No porque sea sencillo, sino que Charros lo ha conseguido en 2 años con una solvencia importante, teniendo en cuenta que jamás, bajo el mando de Benjamín Gil, ha necesitado ni siquiera llegar a 7 juegos en ninguna de las series. Y, pese a ello, se ha quedado de forma consecutiva con el título del Pacífico. Hay continuidad, se dice que se buscaron roles y no nombres para reforzar. Esto puede llegar a ser una apuesta interesante de Miguel Solís, pero yo quiero mencionar que así como Diablos Rojos se movió en el mercado y trajo grandes nombres, como lo ha hecho Tecolotes de los Dos Laredos o los Toros de Tijuana, de los cuales estaremos hablando en unos instantes, Charros ha reducido un poco esa captación, o si no la ha reducido, no la ha exponenciado tanto como otros equipos. Pero reitero, es el campeón y nunca podemos ir en contra del campeón. El siguiente punto, señoras y señores, es mencionar que el subcampeón, que los Sultanes de Monterrey perdieron a piezas importantes y además cambiaron de manager, porque ahora será el venezolano Henry Blanco quien ha llegado a comandar los destinos de los de la Sultana del Norte. Veremos cómo le va con este cambio, haber dejado a Roberto Kelly y hoy traer a Henry Blanco en un equipo que se ha acostumbrado a ser protagonista y se ha hecho caprichoso, porque pareciera no valorar lo que ha conseguido. Que ellos quieren el título, sí, que desde 2018 no lo consiguen, sí, pero creo que existe maestría en valorar lo que consigues más allá de que no hayas llegado a la punta. Han dejado ir piezas importantes como Tito Valenzuela, como el Tano Elizalde, como Esteban el Pony Quirós, y veremos cómo se terminan adaptando los refuerzos y gente como Sócrates Brito, que puede sumar argumentos muy valideros e interesantes a la conversación. El siguiente punto es que Toros de Tijuana ha armado un equipazo y Toros de Tijuana ha traído al que en estos momentos a mí, a Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, me parece el mejor refuerzo de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, que en este caso es el ex liga mayorista Wilmer Flores, que con una experiencia de 13 campañas en el Big Show llega a reforzar al conjunto Los Toros de Tijuana, que además se han hecho de los servicios de Roberto Kelly. Así que, sin lugar a dudas, con David Reyes en la rotación, con la inclusión de este pelotero venezolano, creo que son cosas interesantes las que se están cocinando en la frontera noroeste. Los dos últimos puntos, rápidamente mencionar que Fernando Tatis, ojo, Fernando Tatis ha llegado a los Algodoneros de Unión Laguna. Ojo, Fernando Tatis padre, no Fernando Tatis Jr., el pelotero de los Padres de San Diego. Pero no lo ha hecho solo, sino que en este caso
ha traído a refuerzos interesantes, de los cuales yo quiero señalar y terminar acentuando el nombre de Katsumori Hirao, es decir, un pitcher abridor japonés que viene de hacer las cosas de manera muy interesante en el béisbol nipón. Finalmente señalar que Caliente de Durango, un equipo que compitió poco la temporada anterior, se ha reforzado de buena manera porque ha traído a nombres como Gabriel Noriega y como Reinaldo Rodríguez, y que bajo esa premisa, bajo los servicios y los mandatos de Oscar Robles, puede llegar a ser algo interesante lo que se está formando con el conjunto ex llamado Generales y hoy llamado Caliente de Durango. Pero, señoras y señores, ya lo saben, vamos a comenzar con esta cobertura de la Liga Mexicana de Béisbol, así que si tú no te quieres perder un solo video, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales, porque nosotros somos Diamante Mexicano y somos muy conscientes de que el béisbol se juega dentro de un diamante, pero es aquí donde se analiza. Saludos a la distancia y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video.